Vamos a tomar contacto ahora con el licenciado, a ver si voy a pronunciar bien el apellido de nuestro amigo que está detrás del teléfono, Mariano Yakimavicius. Creo que pronuncié bien el apellido, que nos va a tratar, que es licenciado, especialista en análisis de política y de política internacional especialmente, nos va a tratar de dar una explicación o realizar un análisis concreto sobre esta cuestión de la guerra en Irán. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días, Luisa. Sí, está perfectamente pronunciado. Ah, Muchas gracias. perfecto, perfecto. ¿Quién nos lo recomendó? ¿Alejandro Bonalumi? Sí. Ah, Alejandro Bonalumi, entonces está garantizado este contacto, licenciado. Bueno. Bueno, gracias. Vamos a tratar de dejarlo, Alejandro, parado a la altura de lo que él merece. Sí, obviamente, obviamente. Bueno, la verdad que la pregunta es muy básica. Creo que la pregunta del ciudadano común, del oyente que está del otro lado, ¿por qué comienza esta guerra? ¿Cuál es el origen de esta guerra? A ver, habría hipótesis diferentes para Mm, responder esa pregunta. Yo creo que también cuando uno ve los actores que han entrado en juego, tiene que empezar a hacerse preguntas y obviamente no hay una explicación única o monocausal de por qué comienza esta guerra. En realidad, si uno empieza a rastrear, se va a encontrar con que en julio del año pasado ya hubo una acción conjunta de Israel y de los Estados Unidos en contra del gobierno teocrático iraní a través de un bombardeo destinado a tratar de destruir aquellas instalaciones que le permitían a Irán enriquecer uranio. El uranio enriquecido es el combustible que se necesita para producir armas nucleares, pero también es el combustible que se necesita para desarrollar energía nuclear de uso civil. El argumento histórico de Irán fue que desarrollaba o que su pretensión era desarrollar energía nuclear con fines civiles, como lo hace la Argentina, por ejemplo. claro, Y lo hace desde hace muchísimo tiempo y de manera exitosa, y casi te diría que es un modelo a nivel mundial. Mira, los argentinos no somos modelo de muchas cosas a nivel mundial, pero hay uno en sí. el que sí somos es en el uso de la energía nuclear con fines civiles. Bueno, en el caso de Irán, sostenían que era por esa razón. Durante muchos años, la comunidad internacional trató de negociar por una cuestión de una tremenda desconfianza que hay hacia el régimen de los ayatolás en Irán. Es un régimen totalitario, de carácter religioso. Trató de negociar a ver qué pruebas fehacientes podía dar el régimen de que esa energía iba a ser utilizada con fines civiles. Y la realidad es que el país que siempre desconfió de Irán y con justicia y con razón fue Israel, porque Irán, o mejor dicho, el gobierno teocrático iraní fue desplegando a lo largo de los años distintos actores subsidiarios o conocidos también como proxies en torno a Israel para complicarle la vida. Estoy hablando concretamente de Hamas, Hezbollah, la Claro. Yihad Islámica, los hutíes en Yemen, las milicias irregulares sirias, las milicias irregulares en Irak y otros actores que andan dando vuelta por ahí. Y esto ha llevado a Israel a tener una tesitura de denunciar ese programa nuclear frente a la comunidad internacional como una mascarada para desarrollar en realidad lo que ellos consideraban que era el objetivo primigenio del régimen de los ayatolás, que era un arma nuclear. ¿Para qué? Para destruir Israel. Israel y para combatir a los Estados Unidos. Recordemos que la enemistad entre el gobierno de los ayatolás y los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos proviene de la Revolución Islámica de 1979. O sea que esto es de larga data, no es nuevo. Ahora bien, ¿qué es lo que fue cambiando en el último tiempo? Yo creo que hay un factor interesantísimo que es lo que pone todo en perspectiva y que tiene que ver con un argentino, que es Rafael Grossi, que es quien está a cargo de la Organización Internacional de Energía Atómica. Y Grossi fue la persona que hacia la primera mitad del año pasado, públicamente, sostuvo que el enriquecimiento de uranio que llevaba adelante el gobierno iraní superaba las necesidades de uso civil. Es decir, la presunción es que Irán estaba enriqueciendo uranio para desarrollar armas nucleares.
acto seguido vinieron esos bombardeos que se produjeron en el mes de julio y que son la antesala de esto que está sucediendo ahora. Ujú. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora o qué es lo que acelera esto? Yo creo que hay dos objetivos que no cambiaron en el fondo, que tienen que ver con una profunda desconfianza por parte principalmente de Estados Unidos y de Israel, pero yo creo que ahora eso se extiende de manera mucho más marcada hacia, por lo menos Occidente. No vamos a hablar de la comunidad internacional en su conjunto, porque recordemos que tanto India como China se nutren de petróleo iraní y tienen buenos acuerdos con Irán. Por el otro lado, Irán tiene otro aliado estratégico, que es el gobierno ruso de Vladimir Putin, que Claro. es el gran comprador, hasta hace poco era el gran comprador de drones iraníes que utilizaban la guerra contra Ucrania. Ujú. O sea, por eso quiero dejar puntualmente esos tres países afuera, y no hablo de comunidad internacional como un todo, sino que prefiero hablar del mundo occidental, que siempre mantuvo una cierta desconfianza hacia el régimen de los ayatolás. Insisto, no sin justicia, porque es un régimen represivo, opresivo, y que ha sido eh, generador de agrupaciones beligerantes, terroristas, que han atacado a Israel y muchos otros lugares. Recordemos, a ver, esto lo quiero volver a poner otra vez en perspectiva Argentina, ¿no? Recordemos que en Argentina es el único país de América Latina que sufrió no uno, dos atentados terroristas, y donde uno de los posibles eh, autores intelectuales y materiales aparece, digamos, ahí el régimen iraní, ¿no? Tanto en el atentado contra la Embajada de Israel como en el caso de la AMIA. Si bien esto no está resuelto y no hay ningún tipo de definición al respecto, siempre sobrevoló el fantasma del régimen iraní como el artífice de estos atentados, sobre todo el de la AMIA, Ujú. más que el de la Embajada de Israel. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Esa desconfianza generada en gran parte de Occidente no es gratuita, no es que está atada a la nada, sino que tiene algunos fundamentos. Yo creo que en los últimos años se empezó a acelerar todo con, en primer lugar, todo lo que veníamos diciendo antes, y creo que hubo una definición muy fuerte a partir de los ataques de Hamas y posteriormente de Hezbollah sobre Israel el 7 de octubre de 2023. Yo creo que el gobierno israelí, y hasta te diría que la sociedad israelí en su conjunto, tomó cabal noción de que no alcanzaba con destruir a los proxies de Irán. No alcanzaba con destruir a Hamas, Hezbollah o retaliarlos, porque destruirlos sería demasiado decir. La yihad islámica, los hutíes, etc. Había que reducir o retaliar al propio régimen iraní. Y yo Mariano, creo que esto Israel, esto como objetivo Israel lo tiene claro. Donde tenemos discrepancias es con Estados Unidos. Perdón, y quiero escuchar la pregunta. sí, no, ya que mencionaste Estados Unidos, ¿qué significa para Argentina, expresarnos? Cuando digo expresarnos me refiero a lo que ha hecho público el gobierno nacional, digamos, la forma de alinearnos detrás de Estados Unidos ante esta guerra. ¿En qué nos impacta? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos perjudica? ¿No significa nada? ¿Cómo lo analizas a esto? El alineamiento, a ver, cualquier alineamiento automático a mi juicio es equivocado, Ajá, porque los países no tienen ideología, los países tienen intereses. Y evidentemente Argentina está alineándose en este momento por los intereses de un gobierno, no por claro. los intereses nacionales, Ujú. no por los intereses del país. Hay un interés concreto del gobierno por obtener una serie de beneficios puntualmente por parte del gobierno de los Estados Unidos, y es más, concretamente del gobierno de Donald Trump, los cuales el gobierno argentino ha demostrado que esa transacción existe, que es real, digamos, no está en el terreno de lo imaginario. Claro. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario del Tesoro, apareció a fines del año pasado comprando pesos argentinos para evitar alguna catástrofe monetaria que derivara en una derrota en las elecciones de medio término del gobierno de Javier Milei. Esto es concreto, esto es tangible, ¿sí? Y otra cuestión tangible, a mi juicio, si bien no hay pruebas directas, porque en este caso se supone que deberíamos probar que el gobierno de Donald Trump
o alguien en el gobierno de Donald Trump en algún momento levantó el teléfono para llamar digamos, a determinados camaristas del Poder Judicial en Estados Unidos, y esto es indemostrable, pero la realidad es que el fallo de Cámara de la semana pasada a favor de YPF tiene mucho olor, más allá Claro. de que los argumentos yo creo que son correctos, creo que el fallo es correcto, pero independientemente de esto, tiene un olorcito a A ne- pedido político negociación, a que madre negociación. mía, exactamente. Entonces uno ahí empieza a entender por qué este alineamiento automático, casi podríamos decir, digamos, irreflexivo respecto de los posicionamientos estadounidenses de Estados Unidos y el único aliado concreto que le quedan en muchas cuestiones de política internacional, que es el del gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel. Yo quiero hacer una aclaración, siempre prefiero hablar de gobiernos, no de países, porque uno tiende, en el afán de simplificar y hacer más fácil algunas cuestiones, de convertir, de darle características humanas a los países. Animismo, Entiendo. ¿no? Entonces dice, Estados Unidos dijo, Estados Unidos puso. Estados Unidos no dijo ni puso nada porque es una No, entelequia, claro. no es una persona. Es el Entonces, gobierno, es claro. mucho más concreto hablar del gobierno, porque aparte los gobiernos son ocasionales, Ujú. los pueblos sí son permanentes. Y generalmente no hay una alineación directa ni automática, precisamente, entre pueblos, estados y gobiernos, porque el Claro. estado sí tiene un viso de mayor permanencia. Los gobiernos son ocasionales, duran un periodo de tiempo corto y se van. Por Mariano, eso es sí. preferible hablar de gobierno de Milei, gobierno de Trump, gobierno de Netanyahu. Exacto. Y la última pregunta que te hago, ¿por qué, a qué se debe este silencio de Naciones Unidas? No ha habido un pronunciamiento, cuando en otras No, oportunidades sí. claro, porque, a ver, ha habido algunos pronunciamientos. El problema es que las Naciones Unidas están total y absolutamente devaluadas. Claro. Y están total y absolutamente devaluadas por varias razones. En primer lugar, porque no ha tenido siempre reacciones del todo justas. Pero sobre todo porque en los últimos años, eh, a ver, las Naciones Unidas lamentablemente no se ayornaron al mundo post caída de la Unión Soviética. Mirá que hasta dónde te estoy llevando, ¿no? Hasta Sí. 1991. Ujú. Las Naciones Unidas lamentablemente no se ayornaron. Si se hubieran ayornado, quizá hubieran tenido otro tipo de voces y otro tipo de respuestas. La realidad es que las Naciones Unidas siguen respondiendo a un montón de criterios de la época en la que fueron fundadas, de la que fue fundada, que fue en la inmediata post Segunda Guerra Mundial, y los países que siguen teniendo la manija, vamos a decirlo fácil para que se entienda, siguen siendo los mismos 5 países que salieron de manera airosa de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China. Claro. Entonces, con una serie de procesos en el medio, ¿no? Estoy Ujú. simplificando un poco, pero esos 5 países tienen la capacidad de bloquear cualquier mecanismo, básicamente. Mm. Y como, por ejemplo, Rusia libra su propia batalla en Ucrania, y ahora Estados Unidos libra su propia batalla en Irán, ¿quién le puede decir al otro que no? Y la realidad es que hoy por hoy, y cuando digo hoy por hoy digo en estos últimos meses, año, yo creo que el proceso se acentuó mucho desde la primera presidencia de Donald Trump, pero se aceleró enormemente, enormemente, con el inicio del segundo gobierno de Donald Trump hace un poco más de un año. Estamos asistiendo en tiempo real al desmoronamiento de todo el sistema internacional basado en reglas. ¿Qué quiere decir eso? Que si había unas reglas de juego, lamentablemente ya nadie las usa y prevalece la ley del más fuerte. Mariano, te quiero agradecer enormemente estos minutos, porque la verdad que la explicación, lo que el contenido de tu charla ha sido muy didáctico, podríamos decir, pues se entiende perfectamente esto que a veces no entendemos, no comprendemos. Te agradezco mucho tus minutos, tu tiempo y tu amabilidad. Faltaba más, Luisa, a disposición, te mando un cariño grande a vos, a la producción y a todos los oyentes y las oyentes. Otro para vos, que tengas un gran día. Hasta luego. Igualmente. Ahí estaba el licenciado Mariano Yakimavicius en línea, analista internacional, explicándonos un poquito por qué sucede esta guerra.